para venir a encontrarse con su Señor. De verdad es un privilegio estar en este lugar, hermanos, y es un privilegio de parte de Dios también poder compartir con ustedes esta palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta tarde antes de dar lectura a la Biblia, para poner en las manos del Señor este tiempo. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, esta tarde, Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, agradecidos, Señor, contigo por este momento que tú nos regalas. Gracias, Señor, por cada familia aquí presente, por cada hermano, Señor, por cada persona invitada. Dios, queremos poner en tus manos este tiempo para que tú nos bendigas, para que tú, Señor, nos hables a través de tus palabras. Por eso pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu consejo. Habla, Señor, a nuestras vidas, porque necesitados estamos de oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, derrámate esta tarde y bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece al que está débil, Padre. Consuela al afligido, Dios. Sana al enfermo, Señor, y liberta al cautivo. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Y amén. Día del Padre. Felicidades una vez más. No sé por qué razón, hermanos, bueno, al menos en mi país, el Día de la Madre es algo espectacular, lo voy a decir. Hermano, es increíble cómo esos almacenes, las tiendas, concurren muchas personas, porque normalmente hijos o esposos, porque quieren agradar a la madre en ese día. Lamentablemente, y lo voy a decir así, porque cuando llega el Día del Padre, no, hermanos, allá una que otra tienda ahí se ven unos 2 que 3, como decimos, pero no sé por qué eso es así. Pareciera que todo el crédito se lo lleva la madre y el padre. Bueno, conocí unos amigos, compañeros de trabajo, que decían que padre cualquiera podía ser. Y ellos dicen, y ellos mismos hacían el comentario, no sé por qué, decían, el Día de la Madre, bueno, en El Salvador está feriado, ese día no se trabaja, pero el padre no. Y alguien dijo, porque padre cualquiera puede ser. Y el dicho allá es, en mi país, que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Sí? Y entonces, el hermano Samuel dijo unas palabras que me gustaron. Me gustan, y yo lo creo, y dijo que es un privilegio ser padre. Amén. Amén, hermano. Es obvio, para las madres también debe de ser un privilegio. O al menos, eso es lo que toda madre y todo padre siempre desearon. Pero, vamos a ver aquí quiénes fueron esos padres o esas madres que sí desearon en su momento convertirse en eso. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer ahí una porción muy conocida por algunos, o la mayoría, y quiero ser breve. Amén. Dice, ¿lo tienen, hermano? Sí. Dice la Biblia, voy a leer desde el 21 para entenderlo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Escuche, y vino uno de los principales de las sinagogas, llamada Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Fíjese que yo quiero esta tarde dedicar un tiempo breve a los padres, y pienso que, hermanos, para mí solo existen 2 tipos de padres, y son los padres responsables e irresponsables. Y dentro de los padres irresponsables, que no quiero detenerme a hablar mucho porque pues, son irresponsables, valga la palabra, pero fíjese que dentro de los padres irresponsables hallamos padres, por ejemplo, que es un común denominador, que son los que normalmente abandonan el hogar por cualquier situación. Ya no quieren estar con la esposa,
o no pensaron que a lo mejor tener hijos les iba a llevar, hermanos, un gran problema, en el sentido que había que trabajar, que había que proveerles, que había que darles todo, y a buscar una solución más fácil de abandonar el hogar, y se fueron por alguna razón. Pero luego también están los padres que no tenían aspiraciones, precisamente, no les importaba los hijos. No, sin aspiraciones, sin pensar en un futuro, ¿y para qué? Son como aquellos padres, hermanos, como dicen por ahí los dichos, que van de flor en flor, ¿sí? Y van probando, y se van metiendo en problemas cada día, y van dejando hijos por aquí y hijos por allá, porque son irresponsables. También dentro de ese grupo se encuentran los padres, hermanos, permisibles, los padres que yo creo que sí son responsables porque les permiten todos los hijos desde chiquitos. Todo lo que el niño quiere se lo dan. Y les permiten todo y sin pensar que le están haciendo un daño a los niños en un futuro. Y les voy a explicar por qué. A veces tiene que ver con las culturas. Conocí un amigo mío, muy buen amigo, tenía 2 hijas. Una niña le falleció como de 10 años de una enfermedad rara, y le quedó la otra que la amaba en tal manera y le quería, pero era igual, le daba todo, le consentía. Y la niña le dijo a los 12 años, quiero tener novio. Y llegó el joven a pedir permiso, un niño de 14 años. Y bueno, él como la amaba se lo permitió. Después, a los pocos meses, la niña salió embarazada, abandonó el estudio. Pues el joven, ¿qué hacía? Hacía era otro niño. El padre cargó con la niña y cargó con el joven. Era un gran problema, porque le permitió todo. Yo solo quiero nombrar en la Biblia un ejemplo de personas así. Y quiero que vean lo que, bueno, no lo vamos a leerlo, ahí se lo voy a dar para que lo lean. En 2 Samuel capítulo 13 se habla de un sacerdote, escuchen bien, un sacerdote que conocía a Dios, hermano. Era el sacerdote de Dios. Se llamaba Elí. Tenía 2 hijos, Omni y Finiel. Pero dice que estos hijos igual conocían a Dios porque descendían del sacerdote. Eran tan perversos que dice que dormían a las puertas del templo con las mujeres rameras, con prostitutas. Y literalmente dice la Biblia que el papá, siendo sacerdote, nunca, dice la Biblia, les estorbó. Nunca le dijo nada, le llamó la atención. Nunca. Entonces Dios tuvo que mandar un juicio con este hombre, le manda un juicio que iba a morir él, sus hijos, y que toda su descendencia nunca iba a tener una herencia de parte de Dios. Y así fue. El hombre dice que cuando ya estaba como de 90 y tantos años, los filisteos, hermanos, capturaron el arca de Dios, y ahí murieron los 2 hijos. Ya Dios se lo había anunciado. Y cuando este hombre oyó que los 2 hijos habían muerto y que el arca de él, de Dios, había sido capturada, dice que estaba en una silla, pero como era, dice la Biblia que ya era hombre de edad, que no podía ver bien y era un poquito fuerte, dice que se fue para atrás de una silla y se derrocó y se mató. Dios ya se lo había visto. Pero llama la atención porque este hombre era, hermano, un hombre que conocía de Dios y le permitió todo a sus hijos. Nunca le llamó la atención. Y eso sucede a veces en el entremedio de la vida del cristiano. Somos así a veces. Eso no es bueno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que corregirás al joven con vara y librarás su alma de la muerte. Lo dice Proverbios 23. No está diciendo, para aclarar, que usted va a llegar y todo el día lo va a agarrar como que es piñata, a darle. No. Está diciendo que hay que corregirlo cuando se lo merezca. Pero algunos dicen, no, es que yo amo tanto a mi hijo y no sería capaz. Déjelo y se dará cuenta después cuando crezca. Pero yo dije que no me iba a entretener mucho en los padres irresponsables. Entonces yo quiero, porque está otro ejemplo, el de David. Dice la Biblia que David era un hombre en cuanto a la rectitud, como el corazón de Dios, recto. Pero David, con los hijos en el área familiar, ese hombre tuvo problemas. No sé si le han leído o si recuerda si lo leyeron. Sus hijos
Un hijo varón violó a la hija, la violó. El mayor de los hijos mató al que violó a la hija, los 3 hermanos, hay un problema. Luego, este que mató a uno de ellos, va y le quita las mujeres al papá, al rey David, cuando sale huyendo. David tuvo un problema en cuanto a los hijos. No supo guiarlos. Pero veamos lo que hace el padre responsable. En primer lugar, el padre responsable ama a sus hijos. Y vemos el caso de este hombre de la lectura que hicimos, de Jairo. Veamos las cualidades de Jairo. Dice que era un hombre principal de las sinagogas. La sinagoga era un lugar así donde se reunían, pero el hombre era principal. Es de esperarse o de imaginarnos que este hombre tenía una posición muy alta, a lo mejor predicaba, y en ese tiempo las sinagogas normalmente le cerraban las puertas a Jesús, porque ellos creían que Jesús andaba predicando otra cosa diferente a ellos. Pero vemos a este hombre emproblemado, hermano. Tenía una hija, se cree que la hija tenía 12 años, y estaba agonizando, dice la Biblia, y a él no le importó eso, hermano. Él, como amaba a su hija, ¿qué cree que hizo? No le importó que la gente lo viera, no le importó que los mismos que dirigían la sinagoga lo vieron. Él va y le dice a Jesús, ven. Pero mire la actitud que este hombre toma. Me gusta, porque toma la actitud de sumisión, una actitud de reverencia. Él va y se humilla a Jesús y le dice, se postró a sus pies. Desde el 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Eso es reverencia, eso es reconocer el poderío de Jesús. Y le rogaba, por favor, Señor. Un hombre que tenía postura religiosa va donde él le dice, por favor, no le obligó. Eso es importante. La reverencia que nosotros debemos de tener para dirigirnos a Jesús en situaciones difíciles, en problemas, en situaciones. A veces nosotros ni le oramos a Jesús en los problemas y queremos que Él nos ayude a resolverlos, o nos conforte, o nos dé una salida. Pero a veces tomamos actitudes, hermanos, de prepotencia. Jairo no, porque él amaba a su hija y tenía un problema. Y eso es lo que hace todo padre responsable. Hace cualquier cosa que esté al alcance por los hijos. No importa, cualquier cosa. Yo me recuerdo, voy a hablar de mí. Estaba en apogeo la Mara en El Salvador. Bueno, nosotros somos de El Salvador. Pues ustedes saben que El Salvador ha pasado un proceso de una pandilla terrible. Y mi hija tenía 14 años. Ya estaba, bueno, ella era asediada por los mismos pandilleros. Y un día se me puso enferma así de repente, como eso de las 11 de la noche. Y agarré con ella y mi esposa para el hospital. Salimos como a las 12:30, 1 de la madrugada. Y donde yo vivía era una pandilla contraria a donde estaba el hospital. Pues allá en El Salvador han existido, no sé si ustedes conocen los taxis piratas, le decimos nosotros, porque no están registrados por el gobierno, no tienen placa, no, que ellos hacen carreras así, hacen viajes de escondidas. Y yo solo me subí al taxi y le pedí que me llevara, pero le dije a dónde era. Y desde que le dije, él se me quedó viendo. Subí atrás a mi hija y a mi esposa y yo me fui a la parte del... Hermano, yo trabajaba ya con un camión, ¿sí? Una pequeña troca, y conocía todo el país, y conocía ese lugar. Y el tipo, en vez de salir para donde yo vivía, salió por otro lado, por una calle bien oscura, que yo sabía que allí estaba, pero apestado de morenos. Y yo me quedé con mi esposa, me preocupé. Cuando de repente le digo yo, ¿y para dónde vas? Es que voy a pasar a recoger. ¿Por qué vas a recoger a otro pasajero si yo te estoy pagando la carrera? No, ahí no me apoyo. No, le dije. ¿Me bajás aquí o te regresas? Pero, ¿sabe qué se me vino a la mente? Y yo ya era cristiano. ¿Sabe qué se me vino a la mente? Dije yo, a la par le llevaba, si le pego aquí uno solo, lo voy a bloquear. ¿Qué había pensado eso yo? Yo ya lo había pensado, porque estaba en juego la vida de mi esposa y mi hija. ¿Y sabe qué hacían esos tipos? Se la llevaban a los grupos de los mareros, se las entregaban y ellos se iban, porque estaban
conectados. Yo conocía toda esa realidad y conocía esos lugares. Y lo primero que se me vino a la mente fue, aquí le voy a dar así. Y yo sé que lo voy a noquear. Y le voy a sacar una patada y me voy a dar el carro. Eso había pensado yo. ¿Por qué? Pensaba en mi hija, 14 años. Preocupado, hermano. Pero mire, gracias a Dios, no sé, quizás vio que cómo me puse yo, no sé, pero él inmediato, no sé cómo le llaman aquí, nosotros le llamamos túmulos, unas cosas, cuando uno llega a baja velocidad para. Entonces, ellos le dijeron, bájame aquí, y yo jalé la puerta. No, me dijo, trato. Cuando la cerré, digo, bueno, me voy a dejar la casa. Y no quise que llegara a mi casa, me dejó como unas 2 cuadras. Pero hermanos, número 1, yo salí a la hora que requería para llevar a mi hija. Número 2, estaba en juego la vida de mi hija y de mi esposa. Yo dije, aquí me va a matar, pero no importa. Eso es lo que hace cuando un padre es responsable, cuando uno quiere a sus hijos, cuando uno cuida el hogar. Yo he visto padres, hermano, y yo le estoy hablando a los cristianos esta tarde, que debemos de dar el ejemplo al mundo, decirles que somos diferentes a ellos, porque el amor de Dios está en nosotros, y Él nos enseña a través de la palabra cómo amar, guiar, educar a nuestros hijos. Tenemos que marcar esa diferencia. Eso hace cuando una persona ama a un padre. En Mateo 17, del 14 al 15, hay otro versículo que me gusta, porque también vemos a un padre desesperado que ama a su hijo y va donde Jesús. Cuando llegaron, dice 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, escuche, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y en el siguiente versículo dice, lo he traído a tu discípulo y no lo han podido liberar, no han podido hacer nada. Desesperado. Por eso dije, como padre, hacemos cualquier cosa que esté a nuestro alcance para amar, para cuidar a nuestros hijos. Vemos también Lucas en el 2:45, si no me equivoco, dice el 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Está hablando de María y José, cuando fueron a Jerusalén a adorar, y Jesús de 12 años se les quedó perdido. 3 días de camino iban ya en el desierto, ellos hacían caravana. Y miren la responsabilidad de estos padres, hermano. Se pudieron haber quedado, bueno, a lo mejor ahí va a llegar y dejemos, no nos importa. No. Eso es cuando usted no quiere a sus hijos. Ay, mi hijo, ahí salió con unos amigos, pero no sé, ahí dijo que ya iba a regresar. No, a lo mejor no le importan sus hijos. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Ellos se regresaron, 3 días habían caminado y se regresaron a buscarlo. Porque amaban al hijo. Porque eso es lo que hace un padre cuando quiere un hijo. No lo deja así por así. Les da todo el cuidado. Les da lo que necesitan. Dice que también el padre responsable sabe guiar a los hijos. Guiarlos en el buen camino, prepararlos para la vida. Noé, parece, hermano. Noé era un hombre que vivía en un mundo, hermano, de perdición, como no tiene idea. De hecho, ahí vino el juicio del diluvio. Mas sin embargo, Noé supo cuidar a sus hijos en medio de toda esa gente y los preparó en el buen camino. Los preparó en la instrucción de Jesús. De tal manera de que dice la Biblia que Noé, sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de él entraron, 8 personas al arca. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde tenemos que guiar a nuestros hijos.
por lo bueno. Tenemos que enseñarles, hermanos, valores. Tenemos que enseñarles a respetar. Tenemos que enseñarles que se preparen para la vida. Y eso está bueno. Pero dígame, ¿cómo yo le puedo enseñar valores a mis hijos? ¿Cómo? Vean lo que dice Josué 1:8. Esa es la clave para enseñarle valores a nuestros hijos. Esa es la clave. Y dice, nunca, escuche esa palabra, nunca, nunca se apartará este libro de la ley. Nunca es nunca. No tratemos, como alguien puede decir, a lo mejor, pues sí. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Nunca. Es una instrucción que tenemos que dársela a nuestros hijos. Así le podemos inculcar valores, ¿cierto o no? Claro, que ellos vayan aprendiendo, pero en la Biblia. Sino que de día y noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Me gusta la última parte del versículo. ¿Por qué? Porque dice, porque entonces, solo así, harás prosperar tu camino. ¿Y qué más dice? Y todo te saldrá bien. Enseñémosles valores. Enseñémosles, guiémoslos a esto, a que conozcan a Dios. Porque ese es lo mejor. Por eso, nosotros, hermanos, mire, en esta sociedad en que vivimos, hermanos, una sociedad que cada día va de mal en peor, tenemos que enseñarles a que se preparen para vivir. Cuidémoslos mire, yo no quiero hablar, pero hoy está bien, pero bien de moda lo que es la diversidad de género. No me voy a meter en eso, pero cuidémoslos de eso. Enseñémosles. Cuando el joven aprende valor, aprende respeto, aprende a amar, él mismo se va a encargar de alejarse de eso. ¿Sabe qué dice Proverbio 22:6? Si lo tiene, búsquelo, porque ahí creo que no está. ¿Sabe qué dice? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, nunca se apartará de él. Desde chiquito, dice ahí, desde pequeño, desde niño, instruyámonos en el amor de Dios, en el conocimiento a Dios. Entonces, cuidémonos de esta sociedad en que vivimos, hermano. Porque, como digo, la sociedad va de mal en peor cada día. Y es nuestra responsabilidad de cuidar y de guiar a nuestros hijos. Alguien podrá decir, pero mis hijos ya están grandes. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Como padres, siempre seremos padres y siempre serán nuestros hijos. Amén. Por lo tanto, siempre tenemos que estar pendientes de ellos, desde chiquitos a medianos y adultos. Siempre. Pero mi hijo ya está casado, vive por allá, llámele. Pregúntele cómo está. Pregúntele qué está haciendo, cómo vive, cómo está su familia. Pregúntele. Interésese por el hijo. Todavía tenemos un hijo con mi esposa en El Salvador, pero él trabaja y a veces me dice ella, no le marques, solo mandale un mensaje. Yo a la hora que necesito hablar con él, yo le amo. Y si me dice, mira, te marco en 5 minutos porque no puedo, y él me regresa la llamada. Pues si por lo menos en la semana 3 o 4 veces yo lo estoy llamando, si no un mensaje, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la niña? Bien. Es que no, hermanos, el hijo siempre se cuida a toda hora y en todo tiempo. Por chiquito o por grande o por adulto, siempre, siempre, porque ese es el fruto del amor con nuestras esposas, porque esa es la herencia que Dios nos dio, ¿cierto o no? Esa es la herencia. Fíjese que, ¿sabe cómo decía el primer versículo que leyó el hermano Samuel hoy en el Salmo 127? ¿Quién se acuerda? No aquí, ¿quién se acuerda? Decía, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican.
De esa forma es que se instruye el niño. Y así vamos a estarlo guardando de todo peligro, hermano, o de cualquier acechanza del enemigo. Ahora, quiero ir terminando, hermano. Un padre responsable también siempre debe ser ejemplo para sus hijos. Debemos de ser ejemplo. A ver, dígame si no es cierto, padres. ¿Cómo quiere ser el niño? ¿A quién se quiere parecer el niño? Al papá. ¿Cierto o no? Sí. Yo me acuerdo que cuando yo manejaba esa troca, un niño de 8 o 10 años, él quería ser camionero conmigo. Así decía él, yo quiero manejar un camión de eso. Así. Si el papá es médico, el niño quiere ser médico. Si el papá es granjero, el niño quiere andar con los animales. Así. Entonces, nosotros tenemos que modelarles a nuestros hijos, ser ejemplo para ellos. Honesto, miren, respetuoso, vivir ordenadamente, enseñarles a cuidar a nuestra familia, a su familia. Parece broma, pero es cierto. Déjenme que les diga algo breve. Conozco una familia, viven aquí, son salvadoreños, para malo ser, o para vergüenza, son salvadoreños, tienen años de vivir aquí. Yo lo vine a conocer aquí, la primera vez que estuve aquí con mi esposa. La pareja, porque los papás de ellos se tratan mal, pero súper mal. Ellos viven juntos, pero se tratan como que no fueran pareja, se ofenden. Y yo me quedé extrañado con mi esposa porque una vez la invitamos a cenar y allí se empezaron a decir cosas y se ofendieron feo. ¿Y sabe cuál es lo curioso? Ahora el joven tiene 2 hijas, tiene su esposa y lleva el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Trata así a la esposa. Y la esposa es bien sumisa, ella es cristiana. Y dice, ella lucha, y yo hablo con ella porque a veces me dice, mire, yo no sé qué hacer. Y estoy tratando de aconsejarla. Ella lucha y se esfuerza, aunque él ahorita como que ha cambiado mucho. Pero él lleva el mismo patrón del padre, porque eso vio en la casa. Por eso debemos de modelarle nosotros, ser ejemplo para los hijos. Yo admiro a esos padres que a veces quieren discutir y se quedan callados y se van para una parte, esperen que se vean los niños, se agarran almohadazo o lo que sea. Eso no está bien que hagan eso, pero por la salud de los niños, quizás eso es mejor. Pero a veces no, a veces uno grita, habla y pelea delante de los niños y todo, y eso no es, porque eso es lo que el niño va viendo, al final eso va a ser. Pero tenemos que modelarles, tenemos que ser ejemplo. Y mire, hermano, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de un padre es Dios. Ahí tenemos que dar ejemplo nosotros los padres. Ver a Dios como ejemplo. Dios amó tanto a su hijo, amaba tanto, que ahí lo estaba, dice que cuando él se sentía debilitado, le enviaba ángeles para que lo fortalecieran. Cuando él se sentía solo, estaba el Espíritu Santo para consolarlo. La única vez que yo veo en la Biblia que el padre se separa del hijo es cuando está siendo clavado en la cruz. ¿Y sabe por qué? Es la única vez que se separa. Y Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es porque Jesús está clavando los pecados del mundo y Él se está haciendo pecador por nosotros. Y usted sabe que el Padre dice en la Biblia que es santo, santo, santo. Él no se contamina con el pecado. Pero es el mejor ejemplo. Dios es un Dios de amor, de compasión. ¿Sí? Es el mejor ejemplo para ser un buen padre. Mirar a Jesús. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que modelarle a nuestros hijos. Quiero terminar, y esto es bien importante, hermanos, que un buen padre siempre deja un buen legado a los hijos. Buen legado. Normalmente, y está bien, hermano, normalmente pensamos en bienes económicos, hogares, llámese casa, terreno, y eso es bueno. ¿Qué está preparando? Le está dejando algo. Otros pensamos en una buena educación por los hijos, excelente. Parte del legado que le podemos dejar, enseñanza de valores, ya lo dijimos. Pero yo creo que una de las buen legado que debemos dejarles es que conozcan a Jesús.
Que conozcan eso, porque ahí les va a cambiar la vida. Ahí van a ser exitosos. Y la forma de conocerlo, Juan 17:3 lo dice. Enseñarles. ¿Sabe que Dios nos dejó el legado de Jesús? Su Hijo en cada uno de nosotros. Ese es el legado de Dios para nosotros. Y ahora han pasado 2020 y tantos de años. Y todavía Jesús, hermano, está cambiando este mundo a través del amor, a través de los milagros, a través de la compasión, a través de su palabra. Porque ese es el legado que nunca va a acabar, que Dios nos ha dejado a nosotros. La pregunta aquí sería, para terminar, para ir terminando, ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo quiere usted que lo recuerde? Ese es un legado. Porque el legado también no puede ser solo eso. Pensemos en un buen tiempo de calidad que usted le dio a sus hijos. Pensemos en un recuerdo que tiene sus hijos desde el Padre. Eso es un legado. No necesariamente tiene que ser cosas materiales, pero sí Jesús. Tengo una historia, no es historia, es verdad. Conocí a una joven, tenía unos papás muy humildes, vivían en una zona muy conflictiva de las pandillas. Por eso el papá salía con ella a trabajar, él se iba a trabajar y ella a estudiar. La pasaba a dejar al colegio y él se iba a estudiar. Ella estudiaba todo el día y pasaba a sacarla todos los días. Y cuando no podía, allí enfrente donde ella estudiaba, paraba el bus. Solo le decía, te subís aquí y yo te voy a esperar allá. Él salía a esperarla a la parada de bus, que caminaba quizás como unas 3 cuadras, pasando entre medio de las pandillas, todos los días en la noche. Y ese hombre ahí estaba, porque después de él, la niña ya estudiaba en la universidad después. Y el hombre ahí estaba, lloviera, hermano, relampagueara, ahí estaba esperándolo. Él sabía que a las 9 de la noche, 9:30, la niña se iba a bajar. Ya estaba en la universidad y un día le invitaron, ella consiguió una beca, y todos los becados que llegaron ahí hicieron una pijamada. Y llegaron las personas que dirigían los programas de beca, y le preguntaron qué es lo que más les impacta a ustedes de sus padres. ¿Qué es lo que quieren de sus padres? ¿Qué es lo que más les gusta de sus padres? Y todos empezaron, como era gente, la mayoría de la gente pudiente, empezaron a hablar. Bueno, a mí lo que me gusta es que mi papá, cuando yo le pido tal regalo, él me lo lleva. A mí me gusta que mi papá me saca de viaje. Y empezaron a hablar. Y la niña era la más humilde que había de todos ahí. Vivía en una zona humilde, perdón. Y le preguntan a ella, y pasa y dice, bueno, a mí lo que más me gusta de mi padre es que todos los días me viene a recoger aquí en la universidad. Él sale a las 4 de la tarde y me espera hasta las 8 de la noche. Y eso era así. El papá trabajaba cerca, como a 1 kilómetro, y salía a las 4:30 de trabajar y se quedaba ahí en el trabajo haciendo cualquier cosa, y después caminaba y se iba por ahí a esperar que llegara a las 8 de la noche para sacarlo. Todos los días. Y decía, y cuando no me viene a recoger aquí, él me espera a la parada, a la hora que yo llegue. No importa, él pasa por aquí. Y le contó cómo vivía. Y eso impactó a la gente de lo que dirigieron la beca. Y le dijeron, nadie pudo haber imaginado algo así. Todos dijeron que los padres les daban esto y por eso lo querían. ¿Y saben qué hicieron? En ese momento todos se reunieron y oraron por ese padre, para que Dios lo cuidara, para que Dios le diera fuerza. Pero esa niña, hoy mujer, recuerda tanto a sus padres y los respeta. Y los quiere mucho. Yo hablo con ella de mi hermano. Ese es un legado, ¿cierto o no? Sí, porque ella lo recuerda al padre, sí. Pero a veces queremos que nuestros padres, que esperamos un Lamborghini, hermano, un Camaro, hermano, y que así para recordarlo. Eso se acaba, hermano, eso se acaba rápido. Más si a usted le gusta la velocidad. Pero los buenos momentos, eso queda. Y el legado más grande, como dije, es que conozcan a Jesús. ¿Y saben cómo lo van a conocer? Juan 3:17. Así lo van a conocer. Dice Juan 3:17, esto significa la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú enviaste. ¿Cómo quiere que lo recuerde?
¿Qué legado? ¿Quiere que lo recuerden como el padre amoroso? ¿El padre que lo guiaba? ¿El padre que estaba pendiente de ellos? ¿Como el padre que les permitía todo? ¿O quiere que lo recuerden como una persona que nunca tuvo tiempo para ellos? Una persona que llegaba a la casa aburrido de trabajar porque venía cansado y no había tiempo para platicar con ellos, no había tiempo para sacarlos. ¿Quiere que lo recuerden como una persona, hermanos, como un ogro que llega a la casa? Nosotros sí lo decimos allá, ahí viene el ogro así. Llega el padre, hermano, que usted le ve la cara, sale el perrito a esconderse, salen los hijos por los cuartos, y la pobre mujer, porque no tiene para dónde, tiene que esperar. Y llega el hombre a pedir comida, a hacer un montón de cosas. Así quiere que lo recuerden. Yo creo que todavía estamos a tiempo con nuestros hijos, ¿sí? Para pensar y decirles de que como padres responsables siempre vamos a pensar en ellos. El hermano oró por los padres, y qué bueno, para que Dios nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poderlo guiar a nuestros hijos y ser responsables en el hogar, ser proveedores, hermano, porque Pablo dice que hay que ser proveedores. Miren, Dios no solo nos dio el privilegio de ser padres, porque para mí, bueno, no sé por qué, para mí ese es un gran privilegio y le doy gracias a Dios, pero no solo nos dio el privilegio, sino que también nos hizo hermanos mayordomos de nuestros hogares. O sea, es decir, para dirigir nuestros hogares, ¿cierto? Mayordomo es el que cuida la casa, el que vela por los bienes del amo. Dice que nosotros somos la cabeza del hogar, Cristo es nuestra cabeza. Entonces, hermanos, tenemos que ser padres sin olvidar que tenemos que aportar también para nuestra familia, para nuestros hijos, porque esa es parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a hacer una oración esta tarde para darle gracias a Dios. Vamos a orar para decirle al Señor: Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos regales. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de ser padres, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús por aquellos padres, Señor, que día a día salen, Dios mío, a enfrentarse, Señor, a esos problemas, a su trabajo, Señor, al cansancio, Señor, a la paciencia. Te pido que tú los bendigas, Señor, que les dé fuerza, Padre, que les dé fuerza para que ellos puedan salir adelante, para que ellos puedan llevar el pan, Señor, a sus mesas. Bendice también a la esposa que tú les has dado, Señor, que sean, Dios mío, ese complemento ideal, Padre. También pido que les bendigas y les des sujeción a cada uno de sus hijos, Señor, que les enseñes que ellos son, Padre, la cabeza de ese hogar y que pueden dirigirlo y quieren dirigirlo, Señor, siguiendo tu lineamiento, Padre, buscando tu rostro, enseñándoles, Dios, que fuera de ti no hay quien ayude, que separado de ti no somos nada, Señor. Por eso bendice a cada padre, Señor, en este lugar, en todo el mundo, Señor, y ayúdalos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.